Finalmente estamos viendo la cara del presidente Javier Milei. Habría amenazado a las provincias de dejarlos sin un solo peso si no impulsaban el apoyo de su polémica reforma y ley Omnibus. El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati, una de las provincias de Argentina, respondió con una dura advertencia a la amenaza del gobierno del ultraliberal Javier Milei de recortar los presupuestos a las provincias de Argentina en el dado caso de que sea rechazada su polémica ley Omnibus. Incluso le costó el cargo a un ministro. Pero antes de esto, si la amenaza, dijo este valiente gobernador, si la amenaza es los vamos a fundir, nosotros también vamos a tener que defendernos. Frente a esa actitud, podemos dejar sin energía, de hecho, al gobierno nacional. Sin luz. Imagínense a Argentina, a la Casa Rosada sin luz, porque el gobierno nacional ha tomado la decisión de cortar absolutamente todo. Los dejamos sin un solo peso, no hay más ayuda económica, eso sí, también se van a quedar sin luz. Pero vamos a ver brevemente un fragmento de lo que está circulando a través de las redes sociales, que sería una entrevista con precisamente el gobernador de Río, con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati, quien hacía hincapié a la necesidad de ser escuchados y sobre todo, si Javier Milei quiere tomar esta actitud, tranquilamente él puede hacer exactamente lo mismo. Simplemente advertir, y si la amenaza es los vamos a fundir, nosotros también vamos a tener que defendernos frente a esa actitud. Y que por supuesto podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional, porque la Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina, por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas, uno responde como puede. Así que el presidente Javier Milei pensó que podría llegar muy gallito con su motosierra a amenazar a las provincias, a decirles como no hay plata, porque ustedes ya se la gastaron antes, entonces en mi gobierno se acabó la ayuda. Y aparte, aquellos que no aprueben o no impulsen la ley Omnibus que estoy presentando en el Congreso, que no muevan a todos sus representantes en el Congreso para que se avale la ley como yo la quiero, entonces digamos que no hay plata. Los voy a dejar sin un solo peso. Esta ley Omnibus, que es la medida estrella de mi ley, es un paquete con cientos de cambios en materia tributaria, laboral, penal, Es un paquete con cientos de cambios en materia tributaria, laboral, penal, energética e incluso electoral, que incluye, por ejemplo, la venta de las empresas estatales. Por eso, tras semanas de duras negociaciones, el gobierno quería ya debatir la ley en el Congreso este pasado jueves, pero decidieron posponer la sesión por lo menos hasta el 30 de enero para buscar sobre todo un mayor consenso. Y casualmente fue en el momento en el que se estaban haciendo estos cambios, esta pausa, en la que se habría revelado las verdaderas intenciones de este receso. Y era no buscar un consenso, era amenazar a los gobiernos de provincia para que impulsaran a sus legisladores para que aprueben esta propuesta. Recordemos que aún no recibe los avales necesarios. Además, el temor del gobierno se debió
a que el dictamen ya obtuvo la firma de 55 diputados, pero 34 de ellos lo hicieron en disidencia, lo que significa que no están de acuerdo con todo el contenido de la iniciativa y que ya en la sesión plenaria incluso podrían impugnar cientos de artículos en lo particular, que haría, por supuesto, que toda la ley estuviera en riesgo. Después de que la ley Ómnibus se aprobó a marchas forzadas en comisiones, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo empezaron a amenazar poco a poco a los gobernadores con recortar los fondos que el Estado le atribuye a las provincias. Esta fue una manera para presionar para que a su vez obliguen a los diputados de estas provincias para votar a favor. Varias decisiones internas en el gobierno ultraderechista de Milei se debieron a que se filtró por parte del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, esta información en una reunión ultra secreta que había realizado Javier Milei, o bueno, no tan ultra secreta porque sí se supo de la reunión, pero no de lo que habló Milei con sus ministros. Se presume que Guillermo Ferraro, el ex ministro de Infraestructura, habría revelado a ciertos medios de comunicación todo lo que estaba ocurriendo y los cambios e incluso amenazas que había hecho Javier Milei. Esta reunión tuvo lugar el martes y Ferraro habría revelado todo este jueves, haciendo precisamente que en la tarde de casi noche de este jueves, precisamente lanzaran su despido. Guillermo Ferraro era el que estaba a cargo de un ministerio muy importante. ¿Por qué? Porque abarca transporte, obras públicas, vivienda, telecomunicaciones, energía y minería. Y en el tema de las obras públicas es la más relevante, porque recordemos que uno de los cambios que tiene la intención de hacer el gobierno de Javier Milei es precisamente poner toda la obra pública en manos de los empresarios. En este ministerio, en el de infraestructura, se manejan millones y millones de dólares o pesos argentinos, pero ahora como quieren dolarizar todo, pues prácticamente están moviendo dólares. Pero ¿qué vemos aquí? Que en este Guillermo Ferraro era el que iba a manejar los permisos para que las empresas pudieran realizar obras públicas, pudieran involucrarse en el tema de transporte, de la vivienda, las comunicaciones. Iba a tener un gran poder. Y ahora todo indica a que Ferraro filtraría 2 frases que Milei dijo contra los gobernadores que se oponen a esta ley Ómnibus. La primera, los voy a dejar sin un peso. Y la segunda, los voy a fundir a todos. Si se tratara de una historia falsa, el detalle es que, si se tratara de una historia falsa, Javier Milei habría salido a desmentir estas frases. Pero como sí ocurrió, y en esta reunión, no solo filtrarían esta charla, sino lo que se dijo, digamos, como órdenes para que se realicen las movilizaciones. En esta misma reunión, también Javier Milei le habría dicho a Manuel Adorni que lanzara una mini frase, así como, vamos a empezar a asustarlos primero. Vamos a empezar a asustarlos, di en la rueda de prensa que les vamos a quitar los recursos, que todo va a ir mal para ellos. Ya luego fue cuando se empezó a calentar la situación, cuando dijo los voy a fundir a todos. Esto ha generado el despido de una de las personas más allegadas a la hermana del presidente Milei. Precisamente la hermana fue quien colocó a Ferraro. Fue quien colocó a Ferraro en ese lugar. Porque a ella se lo presentó durante la campaña una persona muy importante y dijo, bueno, ya, se le logró meter a la hermana y ya luego lo mandaron a este ministerio. En menos de 46 días ya despidió al primer miembro de su gabinete. ¿Qué va a pasar con este ministerio? No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Algunos dicen que después de esta
pues esta filtración, lo que planearían sería eliminar el ministerio y que quede como una Secretaría de Infraestructura. Un mes y medio después de que Milei asumiera el control de Argentina, estos cambios, todo esto que estaba ocurriendo, esta ley, lo que sería la manifestación en su contra, es una evidencia de la situación caótica, tanto del gobierno como, por supuesto, de la situación económica de los ciudadanos. Hay disputas internas, especulaciones sobre quién ya va a reemplazar a Ferraro. Cuando la situación ya no dé para más, entonces puede ser que además el mandatario continúe, digamos, viviendo estos momentos muy nerviosos, sobre todo después de la protesta, por mucho que intentaron minimizarla. Sí fue un golpe para Milei, un golpe político, porque el reunir a cientos de personas, a pesar de que les digan que eran los miembros de la casta y que ellos realmente se benefician y que los sindicatos son lo peor, finalmente fue una manifestación muy importante. Muy, muy importante. Y a Milei le dolió. Por eso al día siguiente dijo, ya necesito que me muevas la ley ómnibus, que me muevas lo del decreto, sobre todo porque quienes se manifestaron son los que actualmente presentaron sus apelaciones en la corte para que les dieran una exención y pudieran evitar que se aplique para estos sindicatos las reformas laborales del decreto de necesidad de urgencia. Quizás la idea de Milei era buena, pero no supo hacerlo o lo hizo tan rápido que acabó en el lado equivocado de la historia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.